Hernán, especialista en cuestiones de bosques. Bueno, ya habíamos nombrado toda su trayectoria, Sí, estuvo en el Parque Nacional. del Parque Nacional Salarces, es ingeniero forestal. También estuvo a cargo de el INTA. Secretaría de Bosques. De la Secretaría de Bosques y se me borró el currículum. Bueno, no hay problema. No muy buenos nada. días y muchas gracias nuevamente. La verdad que es una alegría compartir con ustedes y poder difundir estos temas, conversar de estos temas, como se hacía en temas ambientales, ¿no? que hoy charlaba la fiscal Bañato, realmente muy interesante. También lo que dijo Martín, creo que son temáticas que hoy están, digamos, en discusión a niveles nacionales, a niveles de decisiones que se van tomando, como creo que la que vamos a conversar hoy, ¿no? Sí, bueno, ya nos vamos metiendo en el tema, entonces queríamos hablar con Hernán. Esta semana se está debatiendo en el Senado de la Nación la modificación de la ley de bosque nativo, ¿no? Esa ley que tiene que proteger con un determinado estatus a los bosques nativos para que no se haga cualquier actividad y si en el peor de los casos ocurriera una desgracia como son los incendios, proteger eso para que no se convierta en un negocio inmobiliario, vamos a decirlo así, con todas las letras. ¿Cómo la ves esta modificación? ¿Va para beneficio de los bosques? ¿Va en retroceso del ambiente? Bueno, nombraste varios ejes que se están discutiendo. La ley de bosques, para ponernos en contexto, digamos, es una ley de presupuestos mínimos. Recordemos que las leyes de presupuestos mínimos, como es la de glaciares, como es la de ambiente, son leyes que generan los recursos para poder, digamos, proteger nuestro ambiente principalmente. Para el caso de la ley de bosques, fue una ley que se sancionó en el año 2008, digamos, y se empezó a trabajar. Ya es una ley, digamos, que tiene financiamiento, que tiene un presupuesto mínimo, que se creó un fideicomiso, que se crearon, digamos, en las distintas jurisdicciones, porque sepamos que los bosques nativos, los recursos naturales, les pertenecen a las jurisdicciones provinciales, si bien tiene un estatus nacional, porque lo conserva la Constitución Nacional, digamos, las provincias, los recursos naturales son de las provincias. Y bueno, este tema de la modificación de bosques que se está discutiendo, que vino con algunas modificaciones, que viene ya discutiéndose de hacer algunas modificaciones, que se critica su implementación, que se critica su presupuesto, ¿no? Porque la ley dice que un 2 por mil del presupuesto nacional debe estar destinado, nunca se logró, digamos, tener esos fondos. Es lógico, las leyes se van implementando de manera progresiva, así lo entendemos y sabemos, tenemos que tener aprendizaje, tenemos que formarnos técnicamente. Tenemos un montón de cosas, pero digamos viene avanzando. Los indicadores de la ejecución de la ley son positivos, si bien no tuvieron los presupuestos necesarios, pero nosotros teníamos en el 2008 700.000 hectáreas que se perdían de bosque anualmente. Anualmente la Argentina deforestaba 700.000 hectáreas, eso principalmente fue todo lo que fue el proceso de zojificación de la Argentina, o sea, el cambio de uso, ¿no? de quitar el monte, de quitar el bosque y meter la agricultura, principalmente la producción de soja. Claro. En Patagonia, digamos, el eje de pérdida de bosque son los incendios forestales, todos lo sabemos, y cada vez, digamos, esa problemática es más grave. Pero bueno, con la implementación hoy, la pérdida de bosque, estamos hablando de alrededor de unas 100.000 hectáreas, 150.000 hectáreas, digamos, ha variado desde la implementación. O sea, pasamos de 700.000 hectáreas de bosque nativo anuales a 120.000 o 100.000 hectáreas, digamos. Que es un montón igual. Es un logro, digamos, que nosotros, desde los que estamos en el sector forestal, los que combatimos, digamos, la pérdida de bosque o fomentamos el uso sostenible de nuestros recursos forestales, lo vemos como un logro. Como también poder contar con toda una información que se generó con el inventario. O sea, nosotros tenemos 2 inventarios nacionales de bosque nativo, o sea, tenemos información. Pudimos acceder, digamos, a beneficios internacionales, el Fondo Verde del Clima, que son fondos internacionales que a través de la ONU, países que ponen para lo que es la pérdida, para frenar la pérdida de deforestación a nivel mundial, hemos sido el número 1, digamos, en recibir los fondos. Argentina ha sido, digamos, hemos podido lograr estos recursos. Así que bueno, realmente, digamos, hoy la discusión pasa porque, bueno, esto viene, digamos, la discusión que se está dando hoy en el Senado viene a través de lo que se hizo en el famoso Pacto de Mayo, ¿no? Que firmaron los gobernadores. O sea, eso
creo que ahí, digamos, es el puntapié donde hoy empezamos a discutir. O sea, que la responsabilidad es de los gobernadores, son los gobernadores que están, digamos, que inician esta discusión porque firmaron el Pacto de Mayo. O sea, los gobernadores que lo han firmado y gobernadores que no firmaron. Y dentro del Pacto de Mayo, una de las cosas era la utilización de los recursos naturales. Entonces ahí es donde empiezan a querer modificar leyes que no son prohibitivas. La ley de bosque no es una ley prohibitiva, es una ley que ordena los recursos, que los organiza. Ustedes conocen o saben, o todos saben que la ley de bosque de alguna forma tiene un semáforo, que es el verde, sí, el amarillo y el rojo. Digamos, el verde es donde se permite el cambio de uso de suelo, pero ese cambio de uso de suelo tiene que ser a través de un proyecto, de un estudio de impacto ambiental. El amarillo es donde se permite el uso de los recursos, o sea que se hacen planes de manejo de uso sostenible, que utilizamos la madera, que utilizamos los recursos no madereros, llámese hongos, se puede hacer turismo. Y el rojo son las áreas donde no se permite, digamos, hacer restricciones, salvo obras públicas o salvo de interés público. Que ¿Y esas áreas serían, por ejemplo, el Parque Nacional de los Alerces? No, los parques son áreas de conservación, digamos, y es jurisdicción nacional. Es rojo, claro, pero dentro de esas áreas hay usos también, ¿no? Claro, o sea, hay un ordenamiento que tienen ordenamientos específicos. Pero cuando hablamos de las jurisdicciones provinciales, que son los recursos de las provincias, esos bosques fueron ordenados en amarillo, rojo y verde. Lo que quiere hacer ahora, lo que se está discutiendo en el Senado y un poco lo que nosotros tenemos acceso, todavía no hay un documento, digamos, formal de discusión, pero sí hay, son estas áreas de uso sostenible, estas áreas amarillas. O sea, nosotros en la Argentina existen unas 53 millones de hectáreas de bosque nativo. El 20% aproximadamente está con categoría verde, donde se podría utilizar. O sea que el 20% son 10 millones de hectáreas que hoy uno podría destinar a la agricultura, destinar a la ganadería, destinar a proyectos inmobiliarios, que es lo que se está discutiendo fuertemente también hoy en lo que es la tenencia de la tierra, a través de proyectos. Después tenemos un 60% de esa superficie que está en categoría amarilla. El grueso, digamos. El grueso, que es donde hacemos el uso, donde viven las comunidades, que nosotros también, digamos, hay planes que hacen que son las comunidades que digamos, principalmente lo que hacen es utilizar de alguna manera los recursos del bosque, viven de eso, ¿no? Que viven del bosque, y donde nosotros hacemos los planes de manejo, sacamos madera para producir muebles de manera sostenible, podemos hacer distintas actividades. Y después está otro casi 20% que son las áreas más de protección, ¿no? Que son principalmente donde se inician las aguas, digamos, todo el alto de la cordillera, por ejemplo, en la Patagonia, donde están los bosques, digamos, donde se nacen las vertientes de agua, todo eso es de protección. Por pendientes, por un montón de cuestiones técnicas que eso se tiene que proteger, porque si sacáramos la cubierta forestal, se vendría abajo, perderíamos el agua, no empezaría a nacer ahí, o sea, habría un montón de conflictos ambientales que a nadie le gustaría transcurrir. La propuesta que viene es decir, bueno, el 20% de verde yo lo puedo deforestar si tengo ganas, o sea, si hay un técnico que me dice lo puedo deforestar, digamos, sin pasar por un proceso de impacto ambiental, sin presentar proyectos, se podría deforestar. Y después habilita al cambio de uso del suelo en las zonas amarillas. O sea que tendríamos, en vez de 10 millones de hectáreas posibles de pérdida por cambio de uso, pasaríamos a tener prácticamente el 80% de la superficie de bosque con posibilidades de cambio de uso del suelo. Yo creo que es un montón. Es mucho, y no solo que es mucho, sino que habilita, digamos, a un montón de cuestiones que generarían, digamos, un montón de pérdidas, porque los bosques, ¿qué generan? Bienes comunes. Esos bienes comunes son de todos, ¿no? O sea, esa es la discusión que se está dando. Entonces, y acaba también con lo de la compra de las tierras con bosques, ¿no? O sea, vos podés ser propietario de esa superficie, pero no podés hacer lo que quieras con los bosques. Por eso hay un ordenamiento territorial, por eso hay un semáforo sobre esa cubierta forestal o ese bosque nativo que genera un montón de bienes comunes, que es mantener la biodiversidad, el intercambio de dióxido de carbono con oxígeno, sostener el suelo, tener las reservas de carbono, todo un montón de cuestiones que benefician, o sea, la regulación hídrica, ¿no? O sea, todas esas cuestiones se verían alteradas, y bueno, y todos esos beneficios, que son beneficios o bienes que nos pertenecen a todos, nos modificarían. Seguramente tendría que aumentar el precio del agua,
porque vendría mucho más contaminada, con mucho más sedimentos, y cuesta mucho más hacértela potable a vos. Entonces, esa pérdida de bosque que el privado o el Estado está, digamos, cambiando, está sacando la cobertura forestal, te va a perjudicar a vos, porque ya ese bien que te generaba vos, que sea un filtrado, un agua mucho más sin menor sedimento o con características, digamos. Sí, sin tanto tratamiento. Exactamente. Entonces, ese sería un punto. Lo que nos pasaría a nosotros siempre, o sea, al final va a estar en tu bolsillo. Yo por ahí quiero ir un pasito atrás. Me gustaría entender cuál es la diferencia entre un bosque nativo y un bosque común, y qué relevancia tiene que defendamos o que protejamos los bosques nativos. ¿Cuál es la diferencia? Porque digo, no sé, talo un bosque nativo y pongo pino o pongo otra especie. ¿En qué cambia si son árboles? No, hay una discusión que tenemos técnicamente los forestales, digamos, de la definición del bosque nativo y plantación. Plantación, o sea, ya sea de especies exóticas principalmente, lo que se hace son de rápido crecimiento, que están destinadas o deberían estar destinadas a una producción industrial. Claro. Como sembrar trigo, solo que el trigo lo cosecho un año, o si siembro pino, para el caso de Patagonia, lo cosecho dentro de 30 años. ¿Qué tiene, digamos, esto? Bueno, primero el tiempo, ¿no? Estamos hablando de una cosecha anual a una cosecha, digamos, de 30 años, o sea, en diferencia. Pero después el bosque nativo, digamos, primero que existió y existe antes que nosotros, ¿no? Y es uno de los biomas que nos permite, digamos, tener el equilibrio en el planeta Tierra, como lo es en mayor escala el océano, los mares, digamos, ¿no? El agua salada, que es el mayor receptor o intercambiador de carbono, y un montón de funciones que tiene, digamos, el océano. Pero después viene el bosque, digamos, como el otro ecosistema que nos permite a nosotros respirar, mantener la biodiversidad, la regulación hídrica, estos ríos de agua que corren arriba, que se generan en la Amazonia y vienen acá y generan la humedad. Estamos hablando de cambio climático. El cambio climático, o sea, ¿por qué dice que lo genera el hombre? No solamente por lo que emite, digamos, a través de todas las actividades, sino también por la pérdida de lo que es el bosque y la función que cumple, que es la fijación de ese dióxido de carbono, la capacidad de ese intercambio que tiene y otras capacidades que tiene nuestro bosque nativo, ¿no? La función que cumple una plantación, o que podría cumplir una plantación de especies exóticas o de especies de alto crecimiento, también tiene un montón de capacidades que tiene el bosque nativo, porque una plantación también fija dióxido de carbono, una plantación también podría generar una biodiversidad. Entonces son comparables en algún sentido, pero tiene muchísima más capacidad, digamos, y más funciones lo que es el bosque nativo que una plantación o de especies. Por supuesto podría plantar bosque nativo también, ¿no? Incluso cosas que todavía por ahí ni se conocen o recién se están investigando. Hace poquito leí una noticia de que descubrieron como un mundo fungi debajo de los alerces, una red inmensa de hongos, si se quiere, ¿no? Que viven ahí abajo, que todavía no sabemos por ahí para qué sirve. Estuve escuchando también que encuentran algún tipo de levadura, puede ser, para sí, el tema los acá, bosques. Digo, se le puede sacar también esta, como se dice, producción autosustentable o sostenible. Sí, el tema del reino fungi acá, o sea, todo lo que es esta zona se está investigando un montón y tenemos como un grupo del CONICET también. Sí, hay, en ese sentido pueden ver, digamos, hay centros de investigación acá y en toda la Argentina que tienen, o sea, la investigación es infinita. O sea, el concepto de investigación es infinito, digamos. Nosotros, fíjense, hoy la nanotecnología, sí, nos estamos metiendo cada vez más adentro. Y lo que sabemos realmente de lo que tiene el bosque o lo que puede seguir, o sea, hoy es algo que no conocés su función, pero mañana lo investigás y lo tenés. O sea, claro, los salares que estaban en el norte argentino eran salares hace 20, 30 años. Hoy es litio. Ah, claro. Antes eran salares, digamos. Para el charqui nomás. Hoy es litio. Entonces, por eso también tenemos que conservarlo. Lo que no conocemos, lo tenemos que conservar porque seguramente en algún momento nos va a dar algo. Entonces, esa también es la función del bosque, conservar la biodiversidad. Biodiversidad que no conocemos, siguen apareciendo especies nuevas, seguimos encontrando, digamos, fórmulas, digamos, o sea, todas las medicinas
o sea, o la mayor cantidad de las medicinas que existen, o sea, que vos vas a comprar, si bien hoy se pueden llegar a producir de forma no natural, pero salen de la información principalmente que tuvieron las plantas y los árboles. O sea, ese bioma bosque, digamos, ha generado prácticamente todos los medicamentos que hoy existen. Algunos empiezan a... El sílice, ¿no? O sea, el sauce salix, ¿no? Ahí era, o sea, los romanos masticaban, cuando le dolía la muela, masticaban corteza de sauce, los romanos. ¿Por qué? Y porque tiene lo mismo que tiene una aspirina. Claro. Y acá está lleno de sauce. Entonces, ahora lo podés producir, digamos, de manera sintética, ¿no? Un montón de cosas, pero todo parte de la naturaleza, y en la naturaleza hay un montón de cosas que todavía no conocemos, o sea, por eso digo que la investigación es infinita. Por eso cuando este gobierno le quita información, le quita fondos a la investigación, le quita fondos a un montón de cuestiones, yo creo que no vamos por un buen camino. O sea, quiero remarcar, porque estamos discutiendo la ley de bosques en el Senado, se va a empezar a discutir la ley de bosques, pero esto viene de un acuerdo de los gobernadores con el gobierno nacional, realmente de empezar a utilizar los recursos. Yo creo que sí que hay que utilizarlos, pero tenemos no te vayas hacia atrás, digamos, no podés modificar una ley que está teniendo éxito, podés mejorarla, sí, pero realmente poner en riesgo un montón de cosas, es ¿el beneficio para quién? Es la pregunta. Porque digo, si de eso nos beneficiamos todos, bueno, uno puede debatirlo. Ahora, esto que nombraste recién, la concentración de las tierras en manos extranjeras. Bueno, no le veo mucho el beneficio, ahí, digamos, bueno, es una pérdida de soberanía. Ahí hay una problemática también, ¿no? Bueno, hay un observatorio de la tierra que yo les aconsejo que miremos la página, donde se va viendo cómo está el tema de la extranjerización de la tierra. Y uno cuando ve el mapa, que es un mapa también, digamos, con un semáforo, va encontrando patrones en la compra de tierras extranjeras, ¿no? Hoy la Argentina tiene una ley que hasta el 15%, o el 13 o 15% creo que se puede tener la tierra, y eso se divide y termina en los departamentos. Claro. O sea, uno termina diciendo, che, en tal departamento ya tienen acá no pueden vender más porque ya superó el 15%. O ese porcentaje. Departamentos como departamento Cuyamen, departamento Futalefú, departamento, digamos, cartográfico, digamos, una distribución cartográfica de lo que es el territorio. Y uno empieza a ver, cuando ve ese semáforo, empieza a encontrar patrones, ¿no? O sea, hace 20 años la extranjerización de la tierra y compraban, digamos, donde teníamos la información que estaba el petróleo, ¿no? Entonces se empezó a comprar la zona de Vaca Muerta, se compró acá toda la zona de Las Plumas, porque son un petróleo, digamos, joven, que va entre 20 y 30 años va a ser Después, cuando se empezó a hablar del litio, empezaron a comprar los lugares donde había litio. Hoy que se empieza a hablar del uranio, empiezan a comprar los lugares que no compraba nada. La meseta chubutense no compraba nadie un campo. Hoy los están comprando. Y uno empieza a ver ese semáforo, digamos, de la concentración. O sea, ve un patrón hacia dónde va la extranjerización de las tierras. Y después sí, porque nosotros tenemos leyes, pero se ve que las leyes nuestras no son muy firmes, ¿no? Porque realmente después viene una persona que dice, esta es propiedad mía, entonces yo acá hago lo que quiero, y aplica la ley de Estados Unidos, digamos, o de otro país en nuestro territorio. Entonces es complejo la extranjerización de las tierras. Yo creo que sí, hay una discusión hoy que se está dando, digamos, a nivel decisorio de hacia dónde puede caminar la soberanía argentina. Digamos, creo que es eso. Es un país muy rico en recursos, que tiene la capacidad de generar mucho conocimiento. Argentina, si Argentina es competitiva a nivel mundial, es con el conocimiento, o sea, con la ciencia, digamos, porque está demostrado. Nosotros somos un país que tiene conocimiento nuclear, que tiene conocimiento espacial y que tiene conocimiento, digamos, en materia biológica, en materia ingenieril, en materia, o sea, tenemos esa capacidad que se está destruyendo, ¿no? O sea, creo yo que se está destruyendo o se está combatiendo. Cuando vos le quitas presupuesto a esas acciones, lo estás denigrando de alguna forma. Es como si se quiere, un ataque desde distintos flancos, digamos. Por un lado te financio la ciencia, por otro lado te permito hacer lo que quiera con los bosques, también se puede vender la tierra, medio como que obedece a un plan, si se quiere, donde lo están encorsetando un poquito. Y sí, yo creo que que la lucha es por el conocimiento, ¿no? Porque si vos sabés
O sea, ¿dónde va? ¿Quién tiene el conocimiento? O sea, ¿dónde están los recursos? ¿Cómo se usan esos recursos? La tecnología misma, ¿no? Nosotros, si bien no somos un país muy tecnológico, pero tenemos capacidad para ese desarrollo de tecnología. Sí, tenemos también investigadores científicos a primer nivel mundial que pueden dar cuenta de todo lo que está pasando. Mi pregunta es esta: ¿cómo podemos ver el tema? ¿Cuál es el límite entre el medio ambiente y el desarrollo? ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo sería, o sea, para poder desarrollar, generar puestos de trabajo, cuál sería el límite? Porque también después, digo, del otro lado dicen, bueno, no hay trabajo. Bueno, vos, ese límite lo evaluás, o sea, hay métodos para evaluar, digamos, los impactos ambientales pueden ser uno, pero vos, digamos, lo podés poner a valorar a nivel social, digamos, o sea, se valora, acá hubo una valoración de a nivel social, que fue en el 2003, que creo que fue cuando el pueblo más armónicamente vibró, digamos, y que dijo, no a un emprendimiento que me va a modificar, algunos por determinada cuestión y otros por otra cuestión, digamos, algunos lo veían desde la parte ambiental y otros lo valoraban de la parte social. Y ahí medianamente se decidió, pero es eso, o sea, vos, digamos, hay mucho conocimiento de cada recurso natural, cuál es su capacidad de uso, ¿no? O sea, por ejemplo, el bosque nativo, uno tiene un bosque nativo que está ahí, que tiene 300 árboles por hectárea. Nosotros hacemos aprovechamiento de ese bosque, lo cortamos, lo transformamos en muebles, lo transformamos en tirantes para la construcción de la casa, hacemos ese uso. Pero ¿cómo hacemos ese uso? Yo conozco, por ejemplo, para el caso del bosque, el crecimiento. El crecimiento es cómo se desarrolla ese bosque. Ese bosque crece, tiene un valor, digamos, ¿no? Un valor que yo lo puedo calcular. Así para todos los recursos naturales. Para la pesca, para los que no son renovables, ¿no? O sea, si vos vas al petróleo, vas al oro, eso está ahí y no se va, no tiene un crecimiento, no tiene un desarrollo, no es vos podés un material vivo, digamos, que tiene un crecimiento en desarrollo. Entonces yo sé que el bosque me crece a mí, por tirar un valor, 30 metros cúbicos por hectárea por año. O sea, yo tengo un volumen, un tiempo y una superficie. Entonces yo sé que puedo sacar ese volumen en determinado tiempo en ese área. Entonces yo eso sé que no voy a estar pasando. Es como decir, yo tengo 100 pesos, los pongo en el banco. El banco a mí me da 10% de interés. Entonces, al otro año yo saco 10, porque sigo teniendo 100 y me va a volver a dar 10. Ahora, si yo saco 11, voy achicando mi capital. Entonces, el bosque es tu capital. Lo que crece es tu interés. ¿Qué cosechás vos? El interés. No podés, si sacás más del interés, entonces, si nosotros... Claro, ahí tienes un pasivo ambiental. Exactamente. Si nosotros empezamos a achicar ese bosque, que es lo que quiere hacer la modificación de la ley de bosque, empezamos a hacer cambio de uso mayor a esa proporción que hoy tenemos, que hoy calculamos, y se nos va a ir achicando el capital como se nos achicó. Argentina hace 150 años tenía 100 millones de hectáreas de bosque nativo. Hoy tenemos 53. La mitad casi. 47% ¿Nos podemos seguir achicando? Sí, no podemos. Está bien, tenemos 35 millones de hectáreas de producción agrícola, que es el motor, digamos, de la Argentina, pero creo que ya llegamos a un equilibrio, digamos, aparte hay un abandono también de las tierras esas agrícolas, y hay una consecuencia que estamos viendo hoy, digamos, de el abandono de las tierras agrícolas, porque ya no dan más, ya son tierras agotadas, pero sí hay mecanismos, hay técnicas que por ahí son un poco más costosas o no están tan adaptadas o culturales, ¿no? Porque también hay una cuestión mucha en lo que es la producción y el desarrollo, hay una cuestión muy fuerte cultural. Y yo siempre lo hice así, siempre lo hice así, pero bueno, de a poquito vamos degradando algunas cuestiones. Entonces yo creo que hay muchas líneas para trabajar para un desarrollo y producción. Ahí Diego tenía una pregunta, Diego. Sí. A ver, para que me activo el micrófono. Bueno, nos están escribiendo a través del chat en vivo. Mira, no había visto. Y nos preguntan, para Hernán, ¿los pinos plantados se chupan toda el agua subterránea o mucha del agua de las napas? ¿Eso es o no un mito? No, las plantaciones consumen agua, digamos, depende del sitio que estén plantadas, ¿no? O sea, nosotros tenemos una caracterización, o sea, nosotros, cuando hablo de nosotros, es el sector forestal, que ha desarrollado, digamos, todo lo que fue la plantación de especies exóticas para la producción industrial principalmente, y sí, consume agua, los árboles consumen agua, pero creo que tienen una función más importante de fijación del suelo,
de poder de alguna forma incorporar biodiversidad, de sacar presión al bosque nativo para la producción de tierra, y habría que hacer estudios, digamos, por ahí hidrológicos, pero de cada sitio, digamos, es muy el concepto, cuando uno ve, digamos, un faldeo de una lomada que puede forestar, digamos, sí, la estrategia es forestar en el faldeo y no forestar abajo donde brota el agua, donde sale el mallín y todo eso. O sea, son estrategias que tienen que tener en cuenta el técnico cuando asesora, digamos, en las áreas donde se puede plantar árboles, ¿no? Te saco del bosque nativo, te traigo al bosque comunal en Esquel. ¿Cómo ves que se ha trabajado en todos estos años los bosques comunales que tenemos? A ver, los bosques comunales es una cuestión muy interesante de cómo se logran, digamos, ¿no? En un primer momento son bosques de protección de las laderas, para que, digamos, había muchos derrumbes, hubo una corrección de agua, ¿no? Todo lo que es el faldeo que mira hacia la torta de la localidad de Esquel, digamos, todo eso que uno ve, todas esas forestaciones, la función que está cumpliendo es la de retención del suelo para que no haya aludes y que se pueda, digamos, de alguna forma proteger. Arenosa. Sí, arenosa y arcillosa, tiene distintos estados, pero lo que tiene es una pendiente muy fuerte, que había con lluvias torrenciales, y hoy lo estamos viendo cada vez más, digamos, el cambio climático nos está llevando a lluvias cada vez más torrenciales. Eso está cumpliendo una función realmente de protección importante. Y después tenemos otras áreas, digamos, que hay un plan de los bosques comunales, hay un relevamiento muy importante. Yo creo que están en un momento ya de iniciar una producción, de poder empezar a pensar en tener la industrialización en nuestra zona, en Esquel. Sí. Esquel, dentro de su ejido, según el inventario de plantaciones, tiene 5.000 hectáreas plantadas. Eso es un volumen más que interesante para poder poner una industria, para poder empezar a pensar en cómo vamos a utilizar ese recurso. Ese recurso cumple la función de protección, cumple también la función de tener donde va la gente a hacer turismo, donde va la gente de recreación, digamos, y también tiene la capacidad de producir madera. Esas tres características tienen nuestros bosques comunales, que creo que hay que ponerle mayor énfasis, ¿sí? Sin duda hay que ponerle mayor énfasis. Hay mucha gente que está atrás, digamos, técnicos, gente que les importa, están dando algunas charlas importantes con respecto a lo que es. Hay un plan de manejo, hay un plan de ordenación. Lo que nos está quedando pensar es el último eslabón, que es la industrialización, o empezar a ver cómo hacemos la utilización de ese bosque o de estas plantaciones. Y creo que ahí tiene que haber una mirada, digamos, ingenieril, técnica, que haga los cálculos, que haga las cuentas y que empiece, porque una industria no se pone de un año para el otro. El desarrollo de una industria lleva mínimamente 10 años. ¿Se está trabajando hoy desde el Estado municipal? Hay acciones, hubo algunas reuniones, pero bueno, desde que realmente no hubo nada, hubo acciones, pero pequeñas, para lo que yo entiendo que ya hoy deberíamos poder tener la capacidad de hacer eso. Realmente, o sea, Esquel podría ser una industria de la madera. Debería. Esquel debería estar pensando porque tiene los recursos, o sea, porque vos, o sea, si tenés los recursos tenés que pensar en utilizarlos. Entonces creo que sí debería tener un desarrollo industrial, digamos, o un desarrollo tecnológico, y de hecho tiene todas las herramientas, lo ha querido hacer, ha habido varios intentos, digamos. Bueno, pero qué interesante eso, con esto que encima con la falta de empleo que hay, que propongas, digamos, que traigas a la mesa el tema de la industrialización, digamos, me parece. Sí, porque yo creo que también lo planteé en alguna otra charla, digamos, no solamente la industrialización de los pinos va a generar empleo, sino que también disminuye el riesgo de incendio de nuestros bosques comunales, porque realmente la temática, digamos, que nosotros tendríamos que estar alerta es el tema de los incendios que puede generar estas plantaciones, ¿no? Al no estar manejada, está con mucha carga de combustible. Ahí, bueno, sí. Creo que estamos leyendo el mismo comentario de Susana, que dice, creo que el mayor problema es que se abandonen los pinares, digamos, ¿no? Que no haya un trabajo constante, continuo, de limpieza, de releo. Bueno, eso es lo que... Sí, sobre todo por la resina que tiene el pinar, que es lo que... Eso es lo que decíamos, digamos, lo que son las plantaciones, en el comportamiento de los incendios, digamos, son complejas, siempre y cuando no hayan sido manejadas, porque una plantación que está raleada, que está podada, que está manejada, no tiene, digamos, la misma capacidad de propagación del incendio que una plantación que no ha sido manejada.
Nuestro bosque comunal, yo no sé qué porcentaje está manejado o qué porcentaje tiene, digamos, intervención, pero bueno, creo que habría que intervenirlos más, que hay que ponerle mayor cabeza, si bien se le está poniendo cabeza, hay mucha gente que siempre piensa, pero creo que, como todo, depende de la decisión política, digamos, que se realicen, o sea, que se le pongan recursos, es una decisión política poner en manejo las plantaciones que existen en el ejido municipal de Esquel. Qué interesante. Bueno, Hernán, muchas gracias por venir. ¿Algún último comentario, algo que nos quieras dejar, que te quedó ahí, por ahí, que pensaste que podías nombrar? Sí, yo creo que con el primer tema que hablamos, que es la modificación de la ley de bosques, que digamos, nosotros hemos sido partícipes y hemos ejecutado y hemos estado atrás siempre de ir mejorando la ley de bosques, creo que bueno, que esta responsabilidad que tomaron los gobernadores de las provincias que tienen bosques, de generar esta modificación, creo que eso tenemos que estar muy atentos, porque es una ley que va a ser regresivo, digamos, nuestro sistema. Hoy tenemos mucha pérdida de bosque por los incendios, vamos a seguir teniendo incendios forestales. Creo que hay que trabajar mucho en prevención. La ley tiene recursos para generar prevención. Yo al gobernador, en vez de modificar la ley de bosques, le diría que le diga al presidente que le pongan los recursos a la ley de bosques y que sigamos haciendo lo que hace nuestra secretaría o nuestro gobierno para poder, digamos, tener esos beneficios que nos da el bosque. Bien, Hernán, muchas gracias entonces por venir a órbita. Segunda vez que venís y seguramente vas a seguir viniendo, porque sos una fuente inagotable de información y de conocimiento, cuestiones técnicas que tienen que ver con algo tan propio de nuestra región, ¿no? Que son los bosques y el manejo sostenible, sustentable, no sé si hay alguna modificación en la palabra, pero de esos bosques que necesitamos conservar y al mismo tiempo que nos den esa posibilidad de desarrollarnos, ¿no? Sí, yo creo que hay que seguir divulgando lo que significan los bosques, las plantaciones y todo el sector forestal nuestro, porque es una pata muy importante, no solo para la provincia, sino principalmente para nuestra región cordillerana, ¿no?